tenido alguna experiencia particularmente especial en sus propias iglesias, en sus sermones, en sus mensajes y en las experiencias con sus miembros, con los asistentes a sus respectivas iglesias? Entonces, Semana Santa es particularmente especial, ¿verdad? Para todos los cristianos, especialmente el domingo de resurrección, como ayer. Espero que hayan tenido una buena experiencia con todos en sus reuniones y quisiéramos aprender también uno del otro, si tienen ustedes alguna experiencia particular en su respectiva congregación, en su respectiva iglesia con respecto a la Semana Santa y especialmente con la resurrección. Sobre este punto, ¿verdad? Yo ayer también tuve una reunión acá con miembros hispanos, miembros latinos de nuestra Federación de Familias. Nos reunimos en Manhattan, en Nueva York, siempre, cada cierto tiempo para hacer servicios en español. Y ayer justo nos tocó el día de la resurrección. Y entonces hablamos acerca, yo compartí un poco algunos puntos que yo aprendí dentro de la Federación de Familias, dentro del Movimiento de Unificación, mi entendimiento renovado, digamos, de la resurrección, o sea, el significado de la resurrección para mí. Y eso quería compartirles un poquito con ustedes y compartir algún texto de lo que el Padre y Madre Moon piensan, hablan acerca de Jesucristo. ¿Bien? Por ejemplo, ayer, para resumir todo, ¿no? Para resumir todo, mi entendimiento a través de todos estos años ha sido este. Ah, aunque a veces al comienzo, digamos, de mi vida, siendo aún cristiano o católico de tradición, mi entendimiento acerca de la resurrección o de la providencia en general de salvación era mínimo, puedo decir, ¿verdad? Comencé a aprender ya un poco más tarde en mi vida, digamos, ¿no? Para el tiempo en que voluntariamente, digamos, expresamente quería aprender acerca de Jesucristo más. Entonces, hasta ahora, lo que yo he aprendido, digamos, acerca de la resurrección es esta, básica. Podría resumirlo en esto. Para mí, resurrección en general, podríamos decir, es el paso de un estado de muerte a un estado de vida. Una definición amplia, grande, así, ¿no? Eh, digamos, todo este proceso de resurrección tiene que ver con el paso de una persona o de todos nosotros de un estado de muerte espiritual, vamos a decir, sin conexión con Dios, separado de Dios, a un estado en que vamos resucitando paulatinamente hacia un estado cercano a Dios, ¿verdad? De conexión o reconexión con Dios, ¿no? Entonces, eso es más o menos de manera amplia lo que yo estaba reflexionando, compartiendo con los hermanos y hermanas allá. Otro punto es de que habían tres cosas importantes que yo aprendí en mi vida también con respecto a cómo ir preparándome a mí mismo para poder desarrollar, para poder progresar en mi vida espiritual, digamos, ¿no? Y para poder ir resucitando, ¿no? ¿Cómo pasar de ese estado de muerte espiritual a un estado de persona que puede decirse está reviviendo, reviviendo, ¿verdad? Siempre venía a mí ese versículo bíblico en el cual Jesús habla con Juan, ¿verdad? Y le dice, tienes rostro como de quien vives, pero en realidad estás muerto, ¿no? Esa es una cosa un poco fuerte, ¿verdad? Es como muchas veces nosotros nos damos cuenta, pensamos que estamos vivos, pensamos que somos seres vivientes porque caminamos, comemos, corremos, disfrutamos, pero en realidad hay una carencia total de desconexión con Dios, ¿verdad? Tienes apariencia como de quien vives, pero en realidad estás muerto, ¿verdad? Entonces, para mí, lo que fui aprendiendo, digamos, en el campo de la religión, de las enseñanzas, de las escrituras, me llevaron a ese punto, ¿no? Entonces, en resumen,
aprendí, por ejemplo, de que Dios está trabajando con nosotros a través de educarnos y enseñarnos ciertos principios fundamentales. Uno de ellos me enseñó, por ejemplo, de que yo tenía que aprovechar mi vida física, de que Dios nos dio esta vida física y este cuerpo físico para poder resucitar, para poder salvarnos, para poder pasar de la muerte a la vida. Entonces, que en términos reales, la vida física tiene que ser muy apreciada, que tenemos que referirnos a nuestra vida física como una vida sagrada, ¿no? Nuestros cuerpos físicos son cuerpos sagrados, vehículos especialmente diseñados por Dios para poder vivir una temporada en esta tierra y poder aprender todas las cosas necesarias para desarrollar nuestro espíritu a todo su potencial. En otras palabras, resucitar. ¿Ya? Entonces, nuestra vida física se constituyó, o sea, el aprecio por la vida física se constituye en un principio. Tenemos que aprovechar, o sea, tenemos que considerar nuestra vida como sagrada y la vida de los demás como sagrada. Y también tengo que aprovechar al máximo mi vida física para poder hacer lo mejor de ella, vivir de una manera lo más responsablemente posible para poder salir adelante, para poder convertirme paulatinamente, por etapas apropiadamente, en un hijo de Dios, ¿verdad? Ojalá. Entonces, esa es una parte que yo estaba resumiendo ayer y conversando con los hermanos. Segundo punto es que la verdad o la palabra de Dios es importantísima para poder salir adelante, para desarrollar, para resucitar, para revivir, para reconectarme con Dios. Es otro principio. Sin la palabra de Dios, como la que compartimos nosotros en nuestras iglesias o en nuestras casas o en las lecturas, en las reflexiones, sin la palabra, sin este principio fundamental, no podemos salir adelante, no podemos crecer. La verdad es la que nos hace libre, la verdad es la que nos saca, por supuesto, de la ignorancia, ¿verdad? En la que vivimos a veces cuando no conocemos nada. Y aprendí que lo más importante, bueno, es no solamente conocer o estudiar la palabra, sino hay que practicarla, ¿verdad? Hay que practicarla bien, creer en esto y practicarla. Y otro principio que resume también, digamos, mi vida de aprendizaje, digamos, que nunca termina, ¿no? Que hay que seguir aprendiendo siempre es que uno es apreciar la vida física, otro es la palabra, o sea, es conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Y tercero es aprovechar o también apreciar el tiempo en el que estamos viviendo. A eso nosotros le llamamos el mérito de la era, el mérito de la época. Es decir, afortunadamente estamos viviendo en un tiempo que aunque tiene todos sus problemas, de todas maneras, estamos parados sobre el fundamento del sacrificio de tanta gente en el pasado. Es decir, el hecho de que estemos ahorita conversando sobre Jesús, sobre resurrección, sobre Dios en general, sobre salvación, no podría haber sido posible en los siglos pasados. Es decir, solamente, bueno, retrocedamos unos 4 siglos, 5 siglos antes, era muy difícil, ¿no? Digamos, proclamar su fe, vivir una vida religiosa, tener la práctica que ahora tenemos. Casi todos los pioneros cristianos en todas partes del mundo han tenido un sufrimiento increíble. Donde sea que han ido misioneros cristianos de cualquier denominación, han tenido que hacer su fundamento con bastante sacrificio, incluso martirologio, ¿verdad? Mucha gente ha muerto, ha sido perseguida, acusada, encarcelada, asesinada de todas formas, ¿no? Entonces, la vida para llegar a ser cristiano no ha sido tan fácil, ha llevado bastantes siglos hasta que
las situaciones por lo menos se han ido mejorando. Ahora todavía ustedes saben, el cristianismo es perseguido en algunos países, todavía hay persecución y muerte, pero se puede decir que comparado con otros tiempos, vivimos tiempos formidables, especialmente en los países en los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Especialmente esta zona del occidente. Entonces, todo eso, ¿no? Estábamos pensando, hemos ido aprendiendo principios para poder restaurarnos o resucitarnos o salvarnos. Todo esto viene por causa de Jesús. Jesús inauguró una época inmensamente gloriosa, diferente a la que el mundo vivió, ¿verdad? Nunca antes de su nacimiento había solo bastantes tinieblas, podemos decir. Y Y nunca paramos de crecer, nunca paramos de desarrollar, si es que nosotros queremos mantenernos, digamos, en una vida de fe, en una vida religiosa, no solamente espiritualmente hablando, sino prácticamente hablando también. Vamos creciendo cada día, tenemos la oportunidad, quiero decir, de desarrollar más y más. Esos son unos comentarios sobre estos tres puntos especiales que ayer estaba recordando con algunos miembros y que quería compartir con ustedes también. Y a eso yo le llamo son los principios para resucitar, ¿verdad? Eh, y quiero leerles un par de párrafos que escribió el padre Moon acerca de Jesucristo, ¿no? Ah, algunas personas a veces me decían que querían saber cuál era el pensamiento del fundador o los fundadores, el padre Moon y la madre Moon acerca de Jesús. Y él ha escrito o ha dictado charlas y ha dado conferencias sobre Jesús abundantemente. Pero yo tengo un librito que es como resumen de varios sermones que él dio sobre Jesús. Y le voy a leer solamente dos párrafos, dos, y si alcanza el tiempo, un poquito más, pero para que sepan lo que el padre Moon explicaba. Esa es todo una colección de sermones donde el padre Moon expresa todo su corazón y su amor por Jesucristo y por su trabajo de una manera bien profunda. Le voy a leer un par de párrafos nada más. Eh, en uno de ellos, en una conferencia que se llamaba Los Padres Verdaderos y yo, en el año 86, él comenzó mencionando el Evangelio de Juan en el capítulo 3:16, que es conocido por todos los cristianos en general, ¿verdad? Es como, dice, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que cualquiera que creyese en él no perezca, sino que viva eternamente. Es mi traducción aproximada de una versión que tengo aquí en inglés. Lo siento, tengo el librito así aquí, Juan 3:16. Y él dice, ¿no? El Padre Moon dice, en la Biblia Jesús es descrito como el Hijo unigénito. ¿Qué significa esto? Jesús fue la única persona que heredó el amor total y el linaje total de Dios, y la única persona que pudo representarlo. Por esa razón, él, refiriéndose a Jesús, tenía el poder del linaje de Dios fluyendo a través de él. Esa es la razón por la cual él es el Salvador. Nosotros sabemos que Dios es el Padre de la humanidad. Además, Jesús es el unigénito, el Hijo unigénito de ese Dios. Por eso, es solamente a través de Jesús que nosotros podemos conectarnos con el linaje de Dios. De otra manera, el linaje de Dios no podrá fluir a través de la humanidad. Es un párrafo que yo estoy traduciendo aquí ahorita espero que se haya podido entender más o menos, ¿verdad? Otro párrafo que quería compartir es justamente de Juan 3:16. El Padre Moon decía, repetía este versículo y decía, porque Dios amó tanto al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que creyese en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, comentando eso, decía, la parte más importante de este versículo es la parte en que dice que Dios amó tanto al mundo. Sin embargo, muchos cristianos han puesto un énfasis mayor en la segunda parte del versículo, olvidándose de la cosa más importante. La cosa más importante es de que Dios amó tanto al mundo. Dios no amó a la iglesia, no dice que Dios amó al individuo tanto y por esa razón envió a su único hijo. La razón por la cual Dios hizo esto es porque Él amó tanto al mundo, al universo. Así, Jesús es el único que tenía que salvar al mundo. Cuando nosotros creemos en Jesús, el mundo se hace mucho más presente en nuestras mentes. Dios está en Jesús y Jesús está en Dios. Es una charla que pronunció en el 83. Pero hay innumerables charlas con párrafos profundos acerca de Jesús, donde habla acerca de su infancia, de su juventud, de su ministerio público. Voy a leer un poquito más, ¿no? Un poquito más. A ver. En otra charla dice, Jesús fue nacido o nació sin pecado. Jesús vino sin haber tenido nada que ver con el mundo o con la sangre satánica. Había sido separado, esta situación había sido completamente separada de él. Dios había preparado esta línea, su vida, ¿verdad? Por tanto tiempo, de manera que Jesús pudiese venir como un hijo sin pecado. Por eso, él fue capaz de proclamar, yo soy el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. En la historia humana, esta fue la primera vez que un hijo sin pecado nació sobre la tierra. Jesús dijo, yo soy uno con Dios. La persona que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo a él. En el capítulo 14 del libro de Juan, Jesús dice, yo estoy en el Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Aquel que lleva mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré a él y me manifestaré a él. Lo siento que estoy repitiendo apropiadamente, probablemente por la traducción que hago rápido. Pero así Jesús vino a restaurar la posición sin pecado del amor, el amor que había sido perdido desde el tiempo de Adán. El hecho de que no hemos conocido, perdón, este hecho no había sido conocido tan claramente hasta ahora. Ok, entonces estos son partecitas, párrafos que un día voy a preparar un poquito más y lo vamos a traducir apropiadamente, correctamente, y seguramente nos va a poder servir para conocer el pensamiento de nuestro movimiento acerca de Jesús y su misión tan grandiosa. Entonces, sobre esta base, ¿no? Sobre lo que yo les comenté de estos tres puntos principales que a mí me han enseñado, que yo he aprendido en mi vida a través de mi educación en la Federación de Familias, en el Movimiento de Unificación, y también basado un poquito en estos versículos que hablan un poco del corazón del Padre Moon y Madre Moon acerca de Jesús. Quisiera que ustedes como pastores cristianos o como congregantes en algunas de sus iglesias, entonces puedan también darnos sus eh, comentarios acerca de esto, ¿no? El significado de Jesús en sus vidas, porque nosotros no podemos comprender a Dios mismo, también dicen nuestros fundadores, no vamos a poder comprender nunca
a Dios mismo, su providencia, si no entendemos a Jesús, si no entendemos la esencia de Jesús. No podemos entender muchas cosas providenciales, o sea, nada en realidad, si es que nosotros no reflexionamos acerca de la esencia, de la razón fundamental por la cual Jesús vino al mundo, ¿no? Entonces, podemos así abrir ahorita nuestro momento de conversación, de reflexión, porque quizás ustedes pueden relacionar estas lecturas, esta conversación con algunas cosas que les han pasado en su vida, en su experiencia cristiana. ¿Qué cosa es lo que significa Jesús para ustedes y de qué manera los ha ayudado en sus vidas, ¿no? Y también eh, cualquier otra historia, cualquier otro recuerdo o punto de gratitud que quieran expresar, que pueda ayudarnos también a nosotros. Podemos abrir así la conversación. Bueno, entonces, adelante, están invitados para compartir, por favor. Y buenas noches, José Rafael. Noches. Sí, en lo que explicabas, o sea, me recordé de que siempre hay una disputa entre católicos y evangélicos cuando Jesús dice que nadie es profeta en su tierra. O sea, es por decir, la disputa de que Jesús tuvo hermanos o no tuvo, o sea, entonces realmente su vida fue muy difícil. Pero aún, o sea, más allá, o sea, cuando ah, la madre de Jesús quedó embarazada, o sea, sus padres, o sea, cómo pudieron, o sea, reaccionar. O sea, ya que en esta disputa, o sea, de que nadie es profeta en su tierra, o sea, dice que sus mismos parientes, o sea, incluyendo a su mamá cuando le dijo, cuando mandó a decirle, Jesús, tu madre y tus hijos te buscan, tu madre y tus hermanos te buscan. O sea, parece que no querían ni ver a Jesús, o sea, predicando, porque les daba vergüenza o algo así. Y, y, y sí, o sea, todo eso o sea, cuando he oído esa disputa entre católicos y evangélicos, o sea, así, o sea, a veces, o sea, hay muchas preguntas ahí, pero quisiera saber más. Ah, sí, adelante. Ahí hay un hermano que quiere hablar. Ok, yo en mi tiempo, yo estaba muerto en vida. Desde chiquito, desde chico, yo me rebelé contra mi familia con todo. Yo hice lo que yo quisiera, como quisiera y lo que quisiera. Y eso tuvo muchas consecuencias de ir a la juvenil, a las prisiones, a la cárcel, a las drogas, a las pandillas. Y yo participé en todos los crímenes que hay allá afuera en la calle. No todos, pero la mayoría. Ahí yo me di cuenta que yo estaba muerto en vida, pero seguí esa vida, porque es la vida que yo conocía. Yo siempre he ido a la iglesia católica que me mandaba mi mamá y todo, la veía, pero yo no tenía ni una lógica por qué Dios iba a pagar por mis pecados. Si yo lo estaba haciendo, Él no tiene que pagar por algo que yo estoy haciendo. Eso nunca lo había lógica. ¿Y por qué Él está ahí crucificado? Y es un dolor ver a una persona que está pagando por algo que Él no hizo por mí. Soy yo cuando siguiendo las prisiones, una vez me cansé porque me mandaron a la prisión por 5 años por algo que no hice. Eso es cuando yo dije, ok, Satanás ya estuvo, yo ya no voy a participar contigo, ya quiero cerrar las puertas contigo. Ahí me entregué toda mi vida a Dios, a Jesucristo, Jesus. Ahí es cuando yo empecé a ver la vida más bonita, más bright, más... ahí es cuando yo entendí que yo resucité de la muerte a la vida. I rise from death, like, de la oscuridad a la vida. Ahí es como, Jesus died and rose again. Ahí es como yo morí a ese pecado y resucité a la vida para yo seguir viviendo por Jesucristo.
y ahora ya tengo 15 años viviendo por Jesucristo y está mejor, you know? Ya vivo, ya duermo a gusto, vivo a gusto, estoy entre las mismas pandillas, los mismos amigos y sigo igual. Yo sigo sin drogas ni nada y todos está mejor que antes. Y vivo entre la misma gente. So, eso es mi resurrección. So, así es como Dios me trajo a la vida, a la luz. Porque antes era todo chaos, todo horrible. Pero aquí estoy. So, eso es mi resurrección. Ya, muchas gracias, hermano, porque es una relación muy buena entre su propia vida y el entendimiento de resurrección. Muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Adelante, hermano. Hermano, muchas veces cuando hay la diferencia entre católicos y protestantes, puede haber ignorancia de no conocer la palabra de Dios y simplemente explicar lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron. Mi abuela no sabía casi nada del Evangelio, pero decían unas barbaridades que ahora uno dice, ay, mi madre, ¿cómo es posible? Por ejemplo, para ella Jesús no nació como es, simplemente decía ella que María era tan pura que Jesús se le apareció a un lado, ¿verdad? Entonces, hace falta teología, hace falta estudio, hace falta profundidad, pero lo que no le puedo quitar crédito a los católicos es que en la Semana Santa ellos tienen mucho sabor, especialmente en España, ¿verdad? El jueves, lavado de pies, visita de las 7 casas, la procesión del silencio. El viernes, la crucifixión, hacen tremendo, ¿cómo se llama? Pues todo lo que se vivió, ¿no? El sábado todo el mundo se moja, sábado de gloria, todo esto. El domingo a las 5 de la mañana que están en la iglesia, temprano, la resurrección. Y muchas veces cuando venimos al cristianismo, se nos olvida ese momento místico que debemos de tener delante de Dios, ¿verdad? Aún yo recuerdo que en los artes culinarios también disfrutábamos mucho en la Semana Santa de las tortitas de camarón, un montón de comida que había muy diferente. Entonces, como que a mí me gustaba eso, aún que yo sé ahora la verdad, la libertad, el evangelio que he estudiado, hay ciertas cosas que los cristianos le hemos quitado sabor al cake. No nos atrevemos a ponerle la cereza al cake. Ni las velas. Exactamente. Muy bien, buen comentario, Pastor Camacho. Excelente para reflexionar sobre eso también. Tantas cosas, ¿verdad? Lo que no tiene uno, a veces tiene el otro, ¿verdad? Es como hay una cosita siempre en cada lugar que apreciar. Eh, ¿Qué nos dice Pastor Flores? ¿Cuál es su comentario? Gracias, hermano. Estaba escuchando a Luis y me da gusto saber que la palabra de Dios dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese dio vida prácticamente es tan importante que a veces no lo analizamos. Yo realicé esa vida y tal vez no la vivo como debería de ser, porque en el momento que uno se bautiza está simbolizando la muerte y la resurrección. Aunque a veces nosotros no lo tomamos así como tan, como ese símbolo, pero realmente ese es el símbolo. Y creo yo que para nosotros debe tener una vital importancia y celebración, ya que cuando nos levantan, salimos del agua, dice que entramos a una novedad de vida, o sea, una nueva vida. Y esa nueva vida la tenemos que disfrutar en Cristo y el Señor ya lo hizo todo. Lo que tenemos que tratar de vivirla como Dios quiere realmente. Antes de entrar en ese punto, yo había leído, dice que el hombre no fue hecho para morir.
O sea, no había muerte hasta que entró la muerte al mundo, dice, por causa del pecado. O sea, el pecado abrió una puerta grande y hasta ahora estamos lidiando con eso. Pero el Señor vino a dar vida y es lo que me gusta más. Y esa es la vida que Él vino a dar. Es una vida que a vida eterna permanece. Según lo que yo entiendo, dice, bienaventurados los que han muerto han pasado la muerte primera. Y cuando yo veo esa palabra, digo, ¿cuál fue la muerte primera? ¿Cuál es la muerte primera? Yo creo que la muerte primera es cuando nosotros nos bautizamos, porque ahí morimos y ya resucitamos. Estamos vivos por la gracia de Dios y estamos ya, para mí, estamos viviendo ya la vida eterna. Ayer leíamos en el libro de Corintios 15 lo que el apóstol Pablo está narrando. Él está explicando acerca de la vida, de la nueva vida en Cristo y la muerte de Jesús. Si no hubiera sido, dice, si Jesús no hubiera muerto, realmente no habría resurrección en vano, es nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana morirán, pero no, en realidad hay una nueva vida y eso tenemos que mostrar en la vida que estamos viviendo hoy. Creo yo que Dios nos da el privilegio, la oportunidad de alcanzar esa gracia tan bonita que es experimentar la muerte en vida. Nosotros morimos, pero nos levantamos a una nueva vida y estamos viviendo lo que es, el apóstol Pablo dice, ya no morimos, dormimos. Quiere decir que nosotros ya no vamos a morir, sino que vamos a tener a despertarnos en el otro lado, juntamente con Cristo. Y esa es una esperanza viva que tenemos. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia, tal vez entre religiones. Mi esposa tuvo una experiencia, o estuvo escuchando una experiencia, tal vez ella le va a relatar mejor que yo, porque le voy a dejar a ella que les diga lo de un coreano que estuvo platicando, ella es la que escuchó más directamente. Pero ahí es donde se ve la diferencia de una religión a otra. Yo creo que eso es muy importante para nosotros. Los cristianos debemos de entender la palabra cristiano es seguir a Cristo. Y siempre que hablo con un católico, yo le digo, mira, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Y esa relación hace que nosotros conozcamos a Jesús. Dice, como usted decía hace un momento, el Señor Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Felipe estaba preguntando. Y entonces nosotros tenemos que entender que esa relación, cuando tenemos una relación con Dios, estamos teniendo relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para conocer, porque ese es el propósito del Evangelio, conocer a Jesús antes y después de su muerte. El apóstol Pablo dice, yo deseo conocer a Jesucristo después de su muerte. Y creo que debemos conocerlo también nosotros de esa manera. Es lo que puedo aportar en este momento. Gracias. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Nos dijo que la señora podía explicarnos una anécdota con un señor coreano. Sí, Me gustaría escuchar. Pero también les dejo una preguntita, o sea, como para yo mismo aprender también es que cuando hablamos del Hijo unigénito, me gustaría saber cuál es su visión de esto, ¿ok? Después, pero señora Flores, por favor, adelante. Sí, antes de decir lo que mi esposo quiere que yo comente, quiero hacer el comentario de que la resurrección es algo hermoso cuando uno lo entiende y comprende en la base bíblica. Y es lindo porque nosotros podemos entender que no estamos muertos, estamos vivos, ¿verdad? Como dice la resurrección. Entonces, eso nos lleva también a nosotros a enseñar a las personas que la resurrección es estar bien con el prójimo como nos manda la palabra, ¿verdad? Que nosotros realmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida donde quiera que estemos, debemos ser ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de una forma de vivir recta delante de Dios como decía el apóstol Pablo, delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Entonces,
la resurrección nos lleva a realmente a ser hermanos, a ser personas fraternales y nosotros comprendernos unos a otros, como decía Alfonso, su oración también, ¿verdad? De que no importa la religión, no importa su cultura, de qué país somos. Pues una prueba es esta, ¿verdad? Que nosotros estamos de diferentes culturas y que podemos nosotros comprendernos y llevarnos bien y sobre todo respeto, ¿verdad? Respetarnos y es algo bonito porque solamente eso Dios lo pone y también nuestro propio conocimiento, ¿verdad? De que va en progreso de lo que realmente Dios nos hizo, unas personas razonables y que podemos convivir unos con otros. Entonces eso es algo bonito de la resurrección, de que nosotros podemos decir que no hay ah, discriminación, ¿verdad? Porque en la actualidad mucha gente dice, no es que me discriminó porque soy moreno, me discriminó porque soy mexicano. Y entonces por muchas cosas, ¿verdad? Pero no, en realidad nosotros somos, yo pienso, ¿verdad? Que realmente traemos esa situación que nosotros no hemos superado. Pero cuando nosotros tratamos bien a otras personas, como dice la palabra, tú trata como quieres que te traten, entonces vamos a mirar que todas esas cosas no existen porque nosotros tratamos bien a las personas y entonces vamos a tener también un trato bien. Y lo del asunto es que este testimonio es de un señor que es coreano. Señor, porque él no era cristiano, él era budista. Su religión era creer en Buda. Entonces, yo quedé sorprendida porque, ¿verdad? Da muchas preguntas porque cómo uno puede decir cómo Dios escoge a personas que no creen en él, pero son personas que son bien firmes cuando creen, son leales, son personas que son confiables, ¿verdad? Entonces, este coreano, esta persona, él Dios tiene un trato con él y lo lleva al cielo. Él dijo, yo no sé cómo, pero yo me encontré de pronto conociendo las cosas de Dios, pero también lo que me llamó más la atención fue que estaba en un lugar en el infierno y yo ahí miré a Buda y dijo, y Buda estaba en el infierno y entonces para mí el mensaje fue que Buda no está vivo como Jesús, ¿no? Porque Jesús le dice, yo soy Jesús y yo resucité el tercer día, ¿verdad? Entonces Jesús se le presenta como el apóstol Pablo a él. Entonces él recibe el mensaje, este señor coreano recibe el mensaje y le dice, yo te estoy enseñando el propósito aquí para que tú vayas, tú regreses y tú prediques y tú enseñes lo que en realidad es esta vida. Y dijo él que entonces él regresó aquí a la tierra y que él le dijo a Jesús, yo voy a hacer lo que tú me has dicho porque me has dado una oportunidad de vida, porque yo debería estar muerto, pero tú sin embargo me has dado vida porque tú eres un Dios vivo y yo voy a predicar. Entonces él, como decía, como estas personas son muy apasionadas, ¿verdad? Por cuando ellos creen, se apasionan y sirven y dan todo lo mejor de ellos. Entonces él empezó a hablar a las personas de ese testimonio que él tuvo y entonces Dios le manda a Corea del Norte, porque él vive en Corea del Sur, y le dijo, vas a ir a Corea del Norte y vas a ir a visitar a algunos pastores, pero solamente le dijo eso. Ya en el aeropuerto, cuando él estaba ya para partir, llegaron algunos hermanos y le dijeron, hermano, supimos que vas allá del otro lado, dijo,
pues te trajimos algunas Biblias. Y él dijo, no, me van a meter a la cárcel, yo no puedo llevar Biblias en mi maleta, no puedo llevarlas. Y dijo, claro que sí puedes llevarlas, porque tú hiciste un compromiso con Jesús, y Jesús nos dijo que te trajéramos las Biblias y que tú las vas a llevar a los pastores allá. Y dijo, pues yo ya sabía la forma en que ellos estaban viviendo en Corea del Norte, porque entonces yo me enteré, ¿verdad? Por él, porque él dijo que ellos solamente repiten un versículo bíblico, el pastor le repite a las personas y ellos lo aprenden de memoria. Entonces dijo que ya lo que había pasado, que los pastores ya habían agotado todos los textos bíblicos que ya han aprendido y que necesitaban leer la Biblia porque ellos no la tenían y querían enseñar más de la Biblia. Entonces, y dijo él, ok, está bien, yo las llevo, pero si yo ya no regreso, pues, ¿verdad? Entonces ya no me busque. Y él se fue y cuando ya iba llegando le abrieron su equipaje y entonces le sacaron todas sus cosas. Dijo, yo miré cuando sacaron mis cosas, mi ropa, sacaron las Biblias, sacaron todo. Dijo, oh no, yo cerré mis ojos y dije yo, pues en tus manos estoy. Y, y la persona que estaba revisando le volvió a meter todas sus cosas, su ropa, todas sus cosas, y le metió las Biblias también. Y le dijo, bienvenido, señor, qué bonitos libros lleva usted. Dijo, si le queda algún libro, dijo, algún día regáleme un libro de esos porque está muy bonito. Y él se quedó sorprendido porque ellos miraron libros, no miraron las Biblias. Entonces él pudo llevar esas Biblias con los pastores a Corea del Norte, ¿no? Y dijo que fue algo tan sorprendente lo que él vivió, lo que él sintió, porque cuando él entregó la Biblia en las manos del pastor, el pastor dijo que se arrodilló y estuvo llorando. Dijo, es lo que hemos estado nosotros pidiendo a Dios por estas Biblias, porque tenemos que leer para seguir continuando memorizando. Y así fue repartiendo las Biblias a los pastores allá. Y ese era el testimonio que pues quería que contar. Ya, muy, muy bonito testimonio. Gracias, señora Flores. Sí, adelante, Luis. Ok. Las últimas palabras de Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero morir es el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué dijo, perdónalos porque no saben lo que están haciendo? Y aquí estoy leyendo un versículo que dice en Juan 16, 12, 13. Tengo mucho todavía que decirlos, pero ustedes no me entenderían. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hacia la verdad. Él todavía tenía que hablarnos antes de morir, pero a ese tiempo no le pudimos entender. Entonces, él todavía tenía que continuar. Por eso él declaró la segunda venida para explicarnos la verdad o algo así, porque dijo que no entendíamos a ese momento. Exacto. Sí, podemos entender eso perfectamente. Sí, gracias por mencionar. Estamos justamente en tiempos, y es en mi opinión, ¿no? En tiempos en que tenemos que, ahora estamos hablando felizmente, abiertamente, más pacíficamente, tenemos más condiciones para conocer más. Dios puede expresarse más, su revelación, su verdad también más claramente ahora, más que nunca. Sí. Ya, muchas gracias por hacer esa anotación. Aquí en uno de los párrafos del Padre Moon también se refería a cosas parecidas a las que estaba hablando la familia Flores. Dice, hablando de Jesús, otra vez el Padre Moon dice que Él es el único canal para guiarnos hacia Dios, para alcanzar a Dios. Y decía, un parrafito decía, aunque Buda, Confucio y Mahoma fueron todos santos religiosos, ellos no tuvieron la misma relación con Dios que Jesús tuvo. Por eso, el nacimiento de Jesús como el Mesías fue el día de esperanza para toda la humanidad. O sea, hablando del nivel de Jesús y su misión particular, ¿verdad?
Todos son buenos y santos, pero Jesús estaba por encima de todo esto, ¿no? Entonces, muy interesante toda su participación. Y ya estamos casi llegando al final de nuestra conversación por la noche y quedan muchas cosas más, pero un punto que me gustaría escuchar, como le dijimos, si no se puede ahora, quizás en otro. Sí, adelante, Pastor Camacho. Hermano, yo estoy a punto de publicar un libro en el cual quiero mostrar la entrevista con 100 pastores que hice en el seminario de Fuller. Y es increíble todas las opiniones que hay. ¿A dónde vamos después de que dejamos, como dijo el hermano, este vehículo? Unos dicen que estamos dormidos en el Señor. Otros dicen, de acuerdo a la palabra de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Otros dicen, Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le digo que hoy vas a estar en el paraíso. Él le dijo, de cierto te digo hoy, ahorita te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. Uno los toma como ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Me explico? O Sí. sea, una coma hace una gran diferencia. Entonces, hay muchas maneras que yo he escuchado, pastores, que no hay una definición de madurez espiritual de acuerdo a la teología que hemos aprendido, porque hay diferentes denominaciones, yo lo entiendo, pero es muy interesante eso, ¿eh? El libro se llama ¿Cuál es la verdad después de la vida en la tierra? Muy bien. Entonces está casi ya terminado su libro. ¿Va a publicar pronto? Nada más falta que usted lo lea y me dé su... Y la firma, la dedicatoria. That's right. Tal vez quería aclarar un poquito acerca de lo que estaba diciendo mi hermano Luis. Tal vez le pueda ayudar. Adelante, sí. Las últimas palabras del Señor Jesús cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras eran para aquellos que le estaban crucificando, para las personas, para los que habían dicho. Pero sin embargo, el propósito era morir en la cruz para salvar al mundo. Recordemos que ese era el propósito que Dios había planificado de antemano. Desde el Génesis ya estaba planificado ese propósito. Pero sin embargo, había que perdonar a aquellos que estaban siendo usados prácticamente para hacer ese trabajo. Y yo creo que en ese momento el Señor estaba perdonando porque aquellos que le estaban castigando sin motivo, es decir, sin necesidad, porque no era culpable, era realmente, no tenía culpa alguna. Él tuvo que llevar los pecados del mundo. Y entonces, en ese momento, él tuvo que declarar a esas personas a todo juicio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, como vuelvo a decir, la muerte tenía que ser porque era la única manera de que realmente el mundo sea salvo. El sacrificio. Algo que me llamó la atención y tal vez es interesante para poderlo poner en perspectiva de lo que estoy hablando, tal vez. La otra vez yo enseñaba y les decía a los hermanos que es importante ver, el apóstol Pablo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y está hablando de un misterio que hay ahí. Y entonces entendíamos de ese misterio de que realmente dice, cuando uno se va a casar, realmente hay un altar. Y generalmente los altares es para poder poner un sacrificio. Entonces el matrimonio es un sacrificio. Solamente que ¿cómo se puede decir? La persona que se va a casar se presenta ya en el altar, que sería el hombre, ya, digamos, muerto o listo para ser sacrificado. La mujer va a entrar al altar, va a llegar al altar del sacrificio y va a tener que morir porque ahí se va a tener que acabar sus deseos que realmente eran egoístas, digámoslo así, y ahora va a tener que compartir con el hombre, pero los dos van a morir en ese altar. Y eso es lo que estaba hablando Pablo acerca del matrimonio, que es es un misterio.
Yo creo que es el misterio más grande que nosotros también debemos entender, que Jesucristo ya murió en el altar del sacrificio y solamente que la novia tiene que entrar también a morir y ya. Yo creo que somos la iglesia la que tiene que entrar. Es lo que estaba pensando yo, tal vez dentro de lo que Pablo está hablando de esa unión. Muy bien. Muchas gracias por compartir eso, pero así como el pastor Sergio también está elaborando su libro y sus experiencias para publicarlas, también queremos Amén. escuchar un poco más, pero también yo quiero invitarles así en espíritu de hermandad, como amigos también y como hermanos en Cristo, a desafiarnos también. Quisiera promover algunas conversaciones que tienen que ver con la misión de Jesús, con la crucifixión, con la salvación, para desafiarnos un poco, para ir incluso mencionando cosas que antes no nos atrevíamos a mencionar, digamos. O sea, a veces hay que cuestionarse también, ¿verdad? En la fe para poder probar nuestra fortaleza. Entonces, con la ayuda de ustedes, creo que vamos a ir aprendiendo más, conversando más y clarificando más cosas, porque por el mérito de la época, por el mérito de la era, estamos en una posición ahora de poder conversar más que antes, ¿no? Con más libertad también, con más entendimiento. Entonces, les dejo ahí nomás como para ir pensando. Me gustaría tratar temas como qué. O sea, porque Pastor Sergio habló de que a veces necesitamos de algunos asuntos teológicos también esclarecerlos, ¿verdad? Quizás un tema que podría ser bueno, partiendo del tema de hoy, es qué cosa significa the only begotten Son, ¿no? ¿Verdad? Es como, entonces, ¿qué exactamente teológicamente podemos aprender de esto, del Hijo unigénito? ¿Verdad? Y cuáles son sus consecuencias, cuáles deberían ser sus consecuencias en nuestra vida. Pero ahora no podemos, pero el Espíritu de la verdad nos guiará para las siguientes conversaciones, ¿ok? Gracias, Luis, por su intervención. Gracias, Pastor Camacho. Gracias por la familia Flores. Y a los hermanos también que están ahí presentes, muchas gracias. ¿Es Brian con su... No lo veía bien? ¿Sí? Brian, Hola, y José. José. Noches. Sí, ¿está también con el otro hermano? José. Buenas Con noches, José. pastor. Buenas Oh, noches, sí. no lo veía bien, entonces no estaba seguro. Ya no se ve. Franklin no se ve. Está Franklin. bien, muy bien. Felicidades, entonces, gracias por venir. Eso es Franklin. Eso, No, ok, Franklin. muy bien. Ok, ¿Sabe Franklin. español? ¿Oh, no habla español? Sí. Oh, ok. Soy de Panamá. Panamá, ok. Entonces Ya habla tiene como panameño. 40 años en el movimiento. ¿Cuántos años? Ah, 80, 60. Había tenido como 60. ¿Cuántos? ¿Como 50? Ya ni se acuerda. Ya. 50 años. Bueno, gracias a Max también, que ha estado delicado. Tenemos que orar por su salud también, que estuvo Oh, delicado. ya. Por Ya se siente mejor, Max. Max. Derek también, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Max, Hola, Dana. y Dana también, Dana, que muchas gracias por estar siempre asistiendo. Mónica y Alfonso, gracias. Yo, y Ramón, ¿no? Ramón está ahí. Sí, Muchas gracias. sí. ¿Cómo está Ramón? Ramón está aprendiendo español como nunca antes. Sí, fue el otro día, estábamos con una compañía de latinos y él estaba traduciendo todo con su teléfono, cuando pues Sí. en su tiempo, él estaba, como dice, a repetir todo en español que Wow. Pero traducir. yo tengo la impresión cuando yo estoy hablando y lo miro a Ramón de que me está entendiendo todo. Tengo miedo de eso. Sí, sí, disculpe, tengo un teléfono que tenía de asistir, entonces muchas gracias, pastor. No, está bien. Muchas gracias, Paola, y que sigan disfrutando de la compañía y la conversación ahí. Que todo vaya muy bien. Que Dios los Amén. bendiga. Muchas gracias, Dios los bendiga. Yo me despido por ahora y los dejo. Estamos conversando en la Está próxima bien, sesión. gracias.
Ok, gracias por todo. Gracias, Alfonso. Gracias. a todos. Gracias. No, Bendiciones, Alfonso, bendiciones, hermano Rafael. bendiciones. Y Dana, también Dana, bendiciones. también, que todo vaya muy bien. Bendiciones. Gracias, bendiciones, igualmente. Nos vemos. Chao, me despido entonces. Chao. Amén. Dios bendiga. Gracias, Dana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, el Padre Nuestro lo dice todo.